¿Qué tal? Buenas noches. Arturo, yo decía, ¿por qué esta foto de una chica ahí? De Melissa Cruz debe ser. Ya voy a poner audífonos un cachito, permítame. Ale, mira, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Con la María vamos a salir a la reunión de la Ya estamos, creo. Ahora sí espero que me escuche mejor. 47 personas, comenzaremos. Mil disculpas, ando algo afónico. Esta mañana teníamos clases igual. Creo que nos hemos acabado de empeorar un cuadro respiratorio que teníamos, pero bueno, hay que seguirle, ¿no, chicos? ¿Tengo audio? Sí, doctor. Ahora sí, yo los escucho. Gracias. Empezamos. ¿Ya? De cuando en cuando voy a tomarme algo de agua para que no se me aclare, opaque la voz. Y ya, comenzaremos esta parte. Es necesario de que veamos, diremos con calma estos dos temas que se plantean para el día de hoy. Principalmente vamos a tocar el tema del corazón, eh, debido a que tiene principalmente más, es un órgano, es una víscera de más difícil descripción, diremos, por las múltiples características que este va a venir a presentar. No es un órgano simple, diremos, sino que va a tener numerosa patología y numerosos detalles anatómicos que van a hacer de que su descripción sea relativamente compleja en este aspecto, pero tampoco llega a ser nada difícil, por lo tanto, estamos esperando de que se pueda llevar de la mejor forma. Vamos a llevar principalmente corazón, entonces. Por favor, alguien se me confirma que estamos con presentación. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Comenzamos entonces para no perder tiempo y que sigan estudiando, por favor. Mensaje, déjenme un segundito de donde estaba escribiendo. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver las diferentes vísceras torácicas. Ya hemos hablado nosotros de que dentro de la cavidad torácica iban a existir dos grandes cavidades o dos elementos, no tres, solo dos. Uno que van a representar las cavidades pleuropulmonares, que van a ser los lugares que van a venir a albergarme lo que se representan los pulmones, como dos cavidades laterales dentro de la cavidad, dentro de lo que se presenta el tórax, y una gran cavidad central que se la denomina el mediastino. El mediastino, que a través del plano transverso del tórax lo dividíamos en un mediastino superior e inferior, y que el mediastino inferior a su vez se iba a dividir en tres distintas cavidades como mediastino anterior, medio y posterior, a saber más. Para poder diferenciar esto, hago un corte sagital y en este corte sagital voy a poder visualizar en color naranja lo que se presenta en el mediastino superior. La línea de división es el plano transverso del tórax, que no me secciona, decíamos el día de ayer, la tráquea, pero sí en la parte posterior me va a venir a seccionar lo que se presenta el esófago, teniendo una porción supramediastínica y una porción superior al plano transverso del tórax. Primero, esta
parte y una inferior al plano transverso del tórax, y me delimitaba el mediastino en un mediastino pequeño, que es el mediastino anterior, un mediastino ya de buen tamaño, que corresponde al mediastino medio, que contenía el corazón y los nervios frénicos como elemento principal, y un mediastino posterior que estaba limitado por la cara posterior de lo que representa el corazón hacia adelante y la cara anterior de la columna vertebral hacia atrás. Ya veíamos los mediastinos el día de ayer, nos vamos a concentrar un tanto más en lo que representa la cavidad pericárdica y el corazón en general. Si es que hago una sección de esto, voy a empezar a ver ya las diferentes vísceras, como decía, los pulmones rodeados de las pleuras, que van a tener diferentes porciones que las vamos a ver, y lo que representa el corazón envuelto por su pericardio. Ya, este corazón hacia la parte superior se va a continuar con los grandes vasos y ya iba a haber una relación importante con lo que se presentaba el timo, la tráquea, el esófago y las diferentes vísceras que están destacando de estas, la arteria aorta, ya las arterias pulmonares y lo que se presentaba los troncos venosos brachiocefálicos que iban a estarse formando por la unión de las yugulares internas y de las subclaves. Bien, empezamos a ver lo que se presenta en la cavidad pericárdica. Nosotros vamos a decir que esta cavidad pericárdica va a corresponder a una cavidad ya rígida, fibrosa, que va a estar envolviéndome al corazón, evitando de que este corazón se distienda más allá de sus límites o llegue, digamos, a extenderse más allá de lo que se presenta la misma cavidad pericárdica, incluso permitiendo a los pulmones una expansión adecuada en lo que se presentan sus cavidades, ya que los pulmones son vísceras que sí se van a distender muchísimo más, perdón. ¿Ya? Este va a corresponder a una cavidad central que está en el mediastino medio y va a extender sus límites mucho más allá del corazón, envolviendo la porción inicial de los grandes vasos. Valga decir de que este pericardio se va a proyectar encima de la vena cava, más allá del límite mismo del corazón, encima del callado de la aorta, más allá del origen de esta arteria aorta, encima de la arteria pulmonar que se encuentra hacia la parte posterior, generando reflexiones que se dan, que las vamos a conocer en un momento más. ¿Ya? Este pericardio, entonces, para nosotros, como vemos acá, va a envolver al corazón en diferentes capas y se va a extender hasta aquí estaría el corazón. Esto correspondería a las porciones de las aurículas, la orejuela del lado derecho y la orejuela del lado izquierdo, y más alto de su límite mismo de lo que se presenta en la parte muscular del corazón, vamos a ver tanto el callado de la aorta como la arteria pulmonar y la vena cava. Estos límites superiores permiten y han permitido desde el inicio y los albores de la cirugía cardíaca el hecho de poder manipular el corazón, poder separar y seccionar sus vasos sanguíneos, sus grandes vasos que están originándose desde ahí, y poder realizar lo que se presentan los trasplantes cardíacos. Bien, empezamos a ver entonces y a describir lo que se presenta el pericardio. Nosotros hemos abierto en esta diapositiva el corazón en un eje, realizando un corte casi en una forma de letra T, y hemos abierto sus hojas hacia la parte posterior, y hemos extraído el corazón, permitiéndome ver las líneas de reflexión que existen en este corazón de lo que representa el pericardio. Aquí estoy viendo el pericardio in situ y aquí estoy viendo el corazón con sus diferentes reflexiones que está teniendo. Voy a decir primero, acá tengo parte de la chanchilla si es que necesitan, la división del pericardio. El pericardio se va a subdividir en dos grandes partes, diremos nosotros. Un primer pericardio fibroso, que es una hoja dura, rígida, inextensible, ¿ya? Que va a venir a fijarse principalmente hacia la parte posterior e inferior de lo que se presenta el mediastino, siendo que hacia la parte inferior, a través de numerosos tractos fibrosos, se fija al centro frénico del diafragma, denominándose a esta porción los ligamentos pericárdico-frénicos, que en sí no es un ligamento, sino es la línea de reflexión de este pericardio fibroso que lo está fijando íntimamente a lo que se presenta el diafragma, evitando de que el corazón en cada latido
el pericardio más el corazón en cada latido pueda moverse más allá de sus límites. Si bien el corazón se mueve en cada contracción, el pericardio no se va a mover y se va a mantener adherido a lo que representa la cara, la porción del centro frénico del diafragma, facilitando su contracción. En sus partes laterales va a ascender adosado íntimamente, como veíamos nosotros acá, a lo que se presenta las hojas parietales de lo que se presenta el diafragma, y en su parte superior va a generar reflexiones, hojitas de reflexiones, centímetros por encima, más o menos hablamos de centímetro a centímetro y medio, de lo que se presenta el origen de los grandes vasos, como decía. En esta línea, el pericardio fibroso envuelve como una bolsa común a todo lo que se presenta en los grandes vasos, pero me va a generar una hoja de reflexión que principalmente en lo que corresponde al pericardio seroso va a envolver a los grandes vasos. El pericardio fibroso, como vemos en la imagen, es una sola capa, envuelve al corazón formándole una bolsa común. Por dentro de este pericardio fibroso voy a encontrar el pericardio seroso, que ya va a comportarse como una serosa, como una membrana sinovial, ya que va a tener una hoja parietal que se encuentra íntimamente adherida a lo que se presenta el pericardio fibroso, y este va a tener lugares donde empieza a darse la vuelta para venir a saltar y a envolverme al corazón. Aquí tengo una flechita, por ejemplo, tengo que saber que en esta flechita el pericardio parietal seroso se da la vuelta, aquí tengo la línea de reflexión, y de ser parietal va a volverse en una hoja que me está envolviendo directamente al corazón, denominándose a esta hoja pericardio visceral. Este pericardio visceral, también llamado epicardio, es el responsable de facilitar el movimiento entre la hoja parietal y visceral, produciendo principalmente a través de las células que presentan acá un líquido que se va a llamar, en el caso del pericardio, el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico facilita el desplazamiento o el movimiento que va a existir entre la hoja parietal y visceral, y va a facilitar la contracción. De tal forma de que vemos aquí en la parte superior, esta es la hoja parietal, ya esto representa al pericardio fibroso. Por dentro encuentro el pericardio seroso, hoja parietal, y envolviéndome color blanco a lo que se presentan los grandes vasos, encuentro la hoja visceral o epicardio, siendo de que este pericardio visceral en su parte superior me va a envolver en uno solo a la arteria aorta y a la arteria pulmonar por delante, y se separa de estos para envolverme por detrás a lo que se presenta la vena cava, y aquí se está dando la vuelta para envolver a las venas pulmonares, generando esta flechita, este espacio. Quiere decir que yo puedo meter mi dedo por este espacio que encuentro, diremos, en un canal que está por delante limitado por el pedículo arterial del corazón, decían algunos autores. Valga decir que por delante encuentro, creo que tengo aquí el dibujo. No, acá puedo meter el dedo por este sector, ya, por acá, pasando o agarrando por delante a lo que representa la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y por detrás, si bien no voy a tocar porque no me va a permitir el mismo corazón ingresar con el dedo dirigido hacia atrás, pero voy a sentir hacia atrás lo que se presenta en las venas pulmonares, y metiendo mi dedo por el lado izquierdo puedo salir por el lado derecho delante de la vena cava inferior. A este espacio que se está conformando se lo denomina el seno transverso del corazón. Este seno transverso es más de un uso quirúrgico, se utiliza para procedimientos donde se van a hacer manipulación de lo que se presenta en los grandes vasos arteriales, pero tengo que saber que existe, porque su existencia me va a determinar que son los espacios donde se está reflexionando el pericardio parietal del pericardio visceral. Entonces, este seno transverso del corazón se va a encontrar limitado hacia adelante por la arteria aorta y por la arteria pulmonar, y hacia atrás por las 4 venas pulmonares y la vena cava, solo la superior porque la inferior queda lejos de esta hoja de reflexión. Bien, como primer elemento. Como segundo elemento vamos a decir, fíjense acá nuevamente, veo la hoja superior de la reflexión de este pericardio y veo la hoja inferior. La hoja inferior ingresa
a manera de un bolsillo invertido, diremos, ya que me va a venir a envolver, primero diremos la vena pulmonar inferior izquierda, luego la vena pulmonar superior izquierda, salta hasta el otro lado, me envuelve la vena cava superior, salta y me envuelve a la vena pulmonar del lado derecho, superior, y luego a la vena pulmonar del lado derecho, inferior, y de ahí salta para envolverme a la vena cava inferior y vuelve a envolverme a la vena pulmonar derecha inferior y salta a la vena pulmonar izquierda inferior, generando una suerte, como si se fijan ustedes este espacio que se genera, como un pequeño bolsillo invertido. Si vengo al dibujo pequeño, por aquí puedo meter mi dedo, pero acá no voy a salir a ningún lado, sino simplemente que me voy a encontrar con la parte posterior, digamos, con la hoja desde flexión de lo que se presenta el pericardio. A esta cavidad que se forma se la denomina el seno oblicuo del corazón. Las dos deflexiones de importancia que encontramos en el pericardio, entonces, van a representar el seno transverso del corazón, seno transverso de Theile, los descriptores mencionaban, y el seno oblicuo del corazón, o también llamado el fondo de saco de Haller, que se encuentra en la parte posterior del corazón. Principalmente tiene importancia porque es el lugar donde se va a relacionar el corazón con lo que se presenta, o sea, la aurícula, en este caso izquierda, con lo que va a representar el esófago, generando el punto, digamos, de mayor visibilidad del corazón que podemos encontrar a través de una ecocardiografía, donde introduciendo un endoscopio voy a poder hacer un transductor transesofágico de un ecógrafo, voy a poder visualizar mediante el esófago, o sea, deglutiendo o haciendo pasar más que deglutir por lo que se presenta el esófago, las cavidades, la aurícula en este lado izquierda, y a través de esta voy a poder visualizar las 4 válvulas del corazón con mayor nitidez que si lo haría por una visión anterior del tórax que que antiguamente se hacía, pero ya ha modificado debido al perfeccionamiento de esta otra técnica. Entonces tengo el seno oblicuo y el seno transverso del corazón como elementos principales que estoy encontrando. Reitero, encuentro acá en este corte, primero que nada, un pericardio fibroso en la parte externa que salta hasta el origen de los vasos sanguíneos y hacia abajo se está fijando al diafragma con el nombre de ligamentos pericárdicofrénicos, y anterior del pericardio fibroso al esternón, con el nombre del ligamento externo-pericárdico, dos de los principales medios de fijación. Luego veo esta hojita que corresponde al pericardio seroso, su hoja parietal, y la que envuelve al corazón, el pericardio seroso, hoja visceral. En su parte posterior puedo ver la línea de reflexión que existe del pericardio parietal que se está volviendo en pericardio visceral, generando el seno oblicuo del corazón en este lado, y por delante del pedículo arterial y por detrás con el pedículo venoso veo esta otra cavidad que se forma, que es el seno transverso del corazón. Ambas cavidades que son reflexiones de lo que se presenta en pericardio. ¿Alguna duda? Sigo conectado, capaz me caí. Aló. La inervación del pericardio va a venir la irrigación va a estar dado principalmente por arterias que se llaman pericárdicofrénicas, que son ramas de las arterias torácicas internas que me están vascularizando el tórax. Estas van a ingresar en lo que representa la cavidad torácica y me irrigan tanto las paredes de los grandes vasos sanguíneos que están saliendo del corazón y, como vemos acá, las paredes del pericardio en ambas cavidades. Va a estar dada por los nervios frénicos, que serían estos, que ingresando dentro de lo que representa la cavidad, el mediastino, van a ir tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo del corazón, y a través de ramos pericárdicos sensitivos van a inervarme el pericardio antes de inervarme el corazón. A ver, veremos cómo está. Y nomás tenemos este mensajito que haría. Ya, empezamos a ver el corazón entonces.
Para nosotros la cavidad, el corazón, va a ser una cavidad, digamos, de importancia, un órgano de importancia, principalmente por su función de bomba cebadora, mencionan los fisiólogos. Quiere decir que va a ser una bomba que va a aspirar e impeler, que va a aspirar la sangre desde las venas y las va a impulsar por las arterias de esto del corazón. De importancia porque su funcionamiento permanente va a asegurar un adecuado aporte tanto de oxígeno como nutrientes hacia las diferentes vísceras cardíacas que nosotros estamos encontrando dentro de la cavidad cardíaca. Ya es cuando no estamos pudiendo cuando el corazón no va a ser capaz de satisfacer las necesidades del cuerpo, cuando entramos en estados patológicos reconocidos como insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca va a representar la dificultad que va a presentar el corazón para poder satisfacer las demandas del cuerpo, y eso se va a traducir en dos síntomas grandes. Si la falla es de cavidades derechas, lo que principalmente fisiopatológicamente vamos a encontrar es el acúmulo de líquidos desde la falla hacia atrás. Valga decir de que en las venas se va a empezar a detener la sangre y por ende se va a detener líquido en los espacios extracelulares, fenómeno que se lo conoce con el nombre de edema de miembros inferiores. Mientras que si las cavidades que empiezan a fallar corresponden a las cavidades izquierdas del corazón, ya por términos básicos conocemos que hay una circulación mayor, circulación menor, que hay 4 cavidades cardíacas, 2 aurículas, 2 ventrículos, 2 cavidades derechas implicadas en la circulación menor, que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y 2 cavidades principalmente vinculadas con la perfusión de la circulación mayor, que son la aurícula y los ventrículos izquierdos. Vamos a decir nosotros que si las cavidades derechas fallan, entonces se ve retención de líquidos en las venas y por lo tanto se ve edema. Mientras que si las cavidades izquierdas fallan, la retención de líquidos va a ser a nivel pulmonar. No veo tanto el edema, pero sí voy a ver una dificultad respiratoria que fisiopatológicamente se la denomina como una disnea, quiere decir dificultad para respirar. Bien, este corazón nosotros lo vamos a describir principalmente como cavidades que se van a, como 4 cavidades que se van a encontrar dentro de lo que se presenta el mediastino. Para un estudio general nosotros vamos a decir que este corazón va a presentar una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. En su conjunto se va a dar una forma de un prisma de 4 caras, quiere decir una pirámide de 4 caras, donde voy a encontrar una base que va a estar vinculada principalmente con los grandes vasos que encontramos, tanto arteriales como venosos, valga decir la arteria aorta, la arteria pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior y las 4 venas pulmonares. Va a presentar para su estudio, si bien tiene una disposición que se va a proyectar en 3 dimensiones dentro del tórax, vamos a decir que su base se dirige a la derecha, hacia arriba y hacia atrás, mientras que su vértice se va a dirigir hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, de manera que me generan un eje de vectores que fisiológicamente se lo maneja mucho, que va a seguir una dirección según el eje que les hemos dado dentro de lo que son los estudios electrofisiológicos y principalmente el electrocardiograma. Va a presentar entonces una base, su vértice, que ya les hemos dicho hacia dónde se dirige, y que se va a proyectar más o menos a nivel de la línea medio clavicular con lo que se presenta el quinto espacio intercostal, ya más o menos, o proyectándolo en relación con la pared del tórax a nivel de lo que se presenta el pezón. Todo esto que va a representar su cara anterior, que va a estar conformada principalmente por el ventrículo del lado derecho, casi en su mayoría, y el ventrículo del lado izquierdo, que no se lo ve todo, pero sí se ve en parte en esta cara. En esta cara además voy a poder encontrar esto que se lo denomina el surco interventricular anterior, ya por donde está discurriendo una arteria del mismo nombre. Un área del ventrículo derecho levantada que va a dar origen a lo que se presenta la arteria pulmonar. A esta región se la denomina el infundíbulo pulmonar, o también llamado, como quiera que está saliendo de ahí la arteria pulmonar, el cono arterioso de la arteria pulmonar. Más para atrás
voy a encontrar lo que se presenta ya próximo a su cara derecha, lo que se presenta el surco auriculoventricular del lado derecho, donde se está proyectando la aurícula derecha y su orejuela o auriculilla, que es una proyección en forma triangular de lo que se presenta la aurícula del lado derecho, y ahí voy a poder ver la terminación de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Miren. Ya, a ver, perdón, un ratito me desconecté. Hablamos de la aurícula derecha con la terminación de la cava superior y de la cava inferior. El punto donde está terminando la vena cava superior en relación con la aurícula derecha me va a formar un surco. Por fuera, pero por fuera es un surco o un canal y por dentro va a ser una cresta que se llama el surco terminal por fuera y la cresta terminal por dentro, que es el punto donde nosotros mencionamos hoy con la cresta terminal del corazón, lugar donde se aloja el marcapaso del corazón. Ya, eso en el lado derecho, un poco en el lado izquierdo, cara anterior, veo la proyección de la auriculilla o orejuela del lado izquierdo, que a diferencia de la del lado derecho, que era triangular, esta va a ser más bien de tres caras, quiere decir que la orejuela del lado derecho va a tener un borde superior y un borde anterior, diremos, y una base casi triangular, mientras que la del lado izquierdo va a tener un borde superior, un borde anterior y un borde inferior relacionado con lo que se presenta el surco auriculoventricular en el lado derecho. Su cara derecha va a mostrarme principalmente, sería esta la cara derecha, el surco auriculoventricular y el resto de la proyección de la orejuela del lado derecho con las respectivas terminaciones de la aurícula derecha y de la cava superior y de la cava inferior. Su cara izquierda es más pulmonar, se relaciona mucho más con lo que se presenta en el nervio frénico del lado izquierdo y también se vincula con el pulmón y la pleura del lado izquierdo. Nos muestra más que nada el ventrículo del lado izquierdo. Y su cara inferior nos va a mostrar un surco que es el surco auriculoventricular. Permítanme, aquí les muestro. Este necesitaba... A ver, permítanme. Aquí veo su cara inferior, donde estoy viendo la cara primero, la base del corazón donde se estaba proyectando la terminación de las 4 venas pulmonares. Y además lo que se presenta en esta cara inferior, el surco auriculoventricular izquierdo, donde estoy encontrando esto que se llama el seno coronario y el surco auriculoventricular. Además, en esta cara voy a poder ver el surco interventricular inferior, o para algunos autores posterior, donde discurre la arteria del mismo nombre. Esas van a corresponder las 4 caras del corazón. No olvidaré que tiene una base, que estaría en relación con los grandes vasos, va a tener un vértice, una cara inferior, una cara anterior, una cara derecha y una cara izquierda. Ay, a ver si me destapa. Bien. Empiezo a ver ya la configuración interna del corazón. Todavía viendo parte de la cara externa, vuelvo a ver lo que se presenta en la cara anterior. Esto corresponde a la cara inferior, donde veo la aurícula del lado izquierdo, la aurícula del lado derecho, el surco en esta cara, el seno coronario, discurriendo por el surco auriculoventricular y el surco interventricular inferior. Ya importa acá la terminación de la vena cava inferior. Y esto que se presentaría la base que me muestra las 3 caras específicas del corazón. Segundo, antes de ver la configuración interna, voy a ver que en el corazón, para poderlo estudiar, se hacen diferentes cortes. Y es en esos cortes donde voy a poder visualizar primero las 4 cámaras del corazón. 2 auriculares, 2 ventrículos. Una aurícula del lado derecho, una aurícula del lado izquierdo, una aurícula, un ventrículo del lado derecho y un ventrículo del lado izquierdo. Estos separados por un esqueleto o anillo fibroso del corazón que se está disponiendo de esta forma, justamente formando 4 círculos concéntricos, ¿ya? Los cuales
tanto los auriculoventriculares, que serían estos, se encuentran unidos, próximos a otro que estamos encontrando acá, que sería el orificio aórtico, y separados de esto, el orificio de la arteria pulmonar, generando una estructura fibrosa que se llama el esqueleto fibroso del corazón. Este esqueleto fibroso es fibroso en nosotros los humanos, en animales de mayor volumen o tamaño suele ser incluso cartilaginoso, pero va a ir a presentar las mismas características. En estos voy a encontrar entonces el anillo achicuspideo o aurículo ventricular derecho, que está plenamente unido al anillo fibroso o aurículo ventricular izquierdo, ambos unidos entre ellos y unidos hacia adelante por el anillo aórtico. Entre estos tres anillos se va a generar un área triangular que se lo denomina el trígono del corazón. Este trígono va a presentar un agujero al medio. Nosotros diremos el único punto que va a permitir la comunicación entre aurículas y ventrículos. Y es por este donde va a discurrir un grupo muscular, unas fibras musculares que están comunicando lo que representa el sistema de conducción de la aurícula, valga decir nodo sinusal, fibras internodales y nodo auriculoventricular, que se encuentra justamente por encima, y por este va a atravesar el haz de His. Ya dentro de los ventrículos se va a dividir en rama derecha y rama izquierda del haz de His y en las fibras de Purkinje. Las fibras que me están formando el anillo fibroso pulmonar se encuentran solamente unidas al anillo fibroso aórtico, pero separadas de estas dos estructuras. Estos anillos fibrosos hacia afuera van a permitir la inserción de las diferentes fibras musculares y hacia adentro van a permitir la inserción de las diferentes válvulas pulmonares. Siendo que cuando ya le doy la forma, voy a ver de que en el anillo tricúspide voy a encontrar tres valvas que se le están fijando. Una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Cada valva no se encuentra unida hacia las aurículas, sino más bien hacia los ventrículos, a través de diferentes fibras que se las denominan las cuerdas tendinosas, y se van a ir a fijar a los pilares del corazón o las trabéculas carnosas del corazón. Se llama tricúspide entonces porque tiene una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Mientras que en el lado izquierdo voy a ver que las valvas son más grandes, pero son solo dos. Una valva anteromedial y otra valva posterolateral. La anterior o anteromedial se dirige hacia adelante y a la parte central del corazón, y la posterolateral hacia la parte posterior y lateral de lo que representa el corazón. Igual que la izquierda se encuentra fijadas a través de cuerdas tendinosas a trabéculas carnosas de diferentes órdenes que encuentro también dentro del ventrículo izquierdo. Hacia adelante voy a venir a encontrar lo que representan las otras dos valvas. Este sector que pueden ver acá corresponde al trígono del corazón, donde estaba pasando el haz de His. ¿Tengo audio? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. A ver. Hacia adelante voy a encontrar entonces las válvulas pulmonares, aórticas, y pulmonares, unidas al trígono, hemos dicho, y estas van a presentar ya no valvas de las características auriculoventriculares unidas por cuerdas tendinosas, sino valvas que están fijas hacia las paredes, que se las denomina semilunares. En el caso de las aórticas va a presentar una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior, ¿ya? Estas tres, cuando se cierran, van a ocurrir totalmente el orificio auriculoventricular. Cuando están abiertas, a diferencia de las auriculoventriculares, van a presentar una región en media luna, se la llama lúnula, y una región central que se une con las otras, que se la denomina nódulo. Cuando estas se cierran, los nódulos se unen y las lúnulas se apegan, facilitando un cierre hermético de estas. Estas cavidades que se forman entre las diferentes lúnulas se las denomina los senos valvulares. Del seno valvular derecho e izquierdo de la válvula aórtica se está originando la arteria coronaria
derecha, que como vamos a ver después, gira hacia la cara posterior del corazón, y la arteria coronaria izquierda, que después de un corto trayecto se divide en interventricular anterior y arteria circunfleja, que se da la vuelta alrededor del corazón. En el caso de la válvula pulmonar, la diferencia es notoria porque va a tener valva derecha, valva izquierda y valva anterior. Quiere decir que a nivel de las auriculoventriculares, cada valva va a tener derecha e izquierda, pero en el caso de la pulmonar va a tener una valva anterior, un seno valvular anterior, y en el caso de la aorta va a tener un seno valvular posterior. Cuando son muy delgadas estas valvas, cuando tienen o se asocian a procesos inflamatorios, uno de los más reconocidos es la carditis post-estreptocócica, ¿ya? Donde por infecciones, como estamos ahorita justo en la época de frío, ¿ya? Donde las infecciones respiratorias agudas y otras patologías asociadas como es el coronavirus, como es la influenza, están tomando, digamos, más fuerza precisamente por la época fría que está haciendo, incluyéndome yo entre ellos, que estoy con una faringitis estreptocócica en este momento por cultivo que me han hecho, ya después de 2 descartes de coronavirus por la patología de la sintomatología que estaba presentando desde la anterior semana, hicimos las pruebas de descarte y nos sale una estreptocócica. Es esta estreptocócica, por ejemplo, la que estoy padeciendo, la que si es que llega al corazón, hace por alguna razón de que las valvas del corazón se inflamen. Se inflama, ¿no? Diremos, es un proceso inflamatorio que se da en el cuerpo, pero su proceso de recuperación amerita mucha observación porque fisiopatológicamente, cuando las valvas del corazón se inflaman, tienen alta tendencia a pegarse o adherirse, siendo que en su proceso de recuperación ya no me van a ocluir el orificio como si estarían nuevas, diremos, usaremos ese término. O sea, que el cierre va a ser incompleto, siendo consecuencia de las faringitis postestreptocócicas las estenosis o las insuficiencias valvulares. Estenosis es que no obstante se cierra o se abre, el agujero ya no se abre con la amplitud que se abría si estaría sano. Eso es la estenosis. Y la insuficiencia es cuando ya en diástole la valva no puede cesarse totalmente debido a las adherencias que pueden tener estas valvitas y por lo tanto la sangre vuelve al corazón, siendo que esa sangre no va a poder progresar hacia la parte anterior y de ahí para adelante alguna parte del cuerpo se va a quedar sin una vascularización adecuada, generándome lo que son las endocardititis bacterianas en este caso y las insuficiencias cardíacas, sean tricuspídeas, sean mitrales, o sean aórticas, o sean pulmonares. ¿Se entiende hasta acá? Esperemos que sí. Ya, seguimos avanzando. Ya vimos las valvas, empezamos a ver la disposición del corazón. Después. En lo que se presenta la configuración interna, voy a hacer secciones del corazón. La primera, para ver las aurículas, va a ser un corte entre cava y cava, o en la pared lateral de lo que se presenta la aurícula derecha, para ver sus diferentes paredes. Luego también otro corte similar en la aurícula del lado izquierdo, un corte a nivel de lo que es el cono arterioso a nivel derecho, y a nivel de lo que se presenta la pared anterior del ventrículo izquierdo para poder valorar estos detalles. ¿Qué veo en la aurícula derecha? He hecho el corte acá, un corte triangular, he abierto y estoy viendo diferentes paredes. Una de las descripciones clásicas que mejor nos resume lo que se presenta en la aurícula derecha es una descripción como si fuera un cubo o una cajita. Si describo como si fuera una cajita, voy a encontrar que esta aurícula derecha va a tener pared superior, pared inferior, pared posterior, pared anterior, una pared que he abierto, que es la pared lateral, y una pared que estoy viendo acá, que es la pared medial. Eso en cuanto a las aurículas se aplica a ambas aurículas, viendo como si fueran pequeñas cajitas, ¿ya? Los ventrículos es distinto, tienen distinta configuración. Y a los ventrículos se los describe como pirámides. En el caso del ventrículo del lado derecho, se lo describe como una pirámide de 3 paredes, como una pirámide la cual le hubiera volteado, aquí está su base, aquí está su vértice, y tenga 3 paredes, igual que su valva, una pared
septal, una pared anterior y una pared posterior. Mientras que el ventrículo del lado izquierdo se lo describe como un cilindro. Quiere decir que va a tener unas paredes circunferenciales, conociéndole una pared anteromedial y una pared posterolateral, una base y un vértice. Primera descripción, la aurícula derecha es esta que estamos viendo. Presenta este segmento que es su pared superior. Ahí encuentro dos detalles solamente. El primero, el orificio de terminación de la vena cava superior, y esta crestita que estamos viendo acá, que se la denomina, por fuera era el surco terminal, y por dentro vemos nomás que es una cresta que se la denomina la cresta terminal, lugar donde se aloja el nodo sinusal del corazón. Pared superior, dos detalles, cava superior y cresta terminal. Pared inferior, va a presentar un detalle de importancia que es este, que representa el orificio de la cava inferior, y diremos también otro pequeño orificio que es el orificio del seno coronario. Ya, estos van a presentar dos plieguecitos de endocardio que le están formando una especie de válvulas, reconocidas como las válvulas de Tebeso y de Morgagni, que están a la salida tanto de la sangre de la cava inferior como de lo que representa el seno coronario. Entonces, en la pared inferior encuentro lo que representa la cava inferior y el orificio del seno coronario ahí en su mismo angulito. Su pared posterior va a ser lisa, va a presentar ocasionalmente un pequeño tubérculo, que es el tubérculo venoso, fruto, se considera, de la confluencia de los flujos de la cava superior y de la cava inferior. Su pared anterior me muestra un orificio amplio y grande, que está representado por lo que se presenta el orificio aurículo-ventricular del lado derecho, que ahí va a encontrar las tres valvas del corazón, la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, unidas por cuerdas tendinosas y fijadas al corazón derecho a través de los pilares del corazón, a través de culas carnosas del primer orden. Resumiendo hasta aquí, pared superior, cava superior y cresta terminal. Pared inferior, cava inferior y orificio del seno coronario. Pared posterior, tubérculo venoso. Pared anterior, orificio aurículo-ventricular con la valva aurículo-ventricular. Me falta la pared septal y la pared lateral. La pared lateral, a diferencia del resto del corazón, va a mostrarme unos engrosamientos importantes de las fibras musculares que discurren por esta pared, denominándose a estas fibras que están disponiéndose como si fuera un entreverado de fibras musculares deshechas, como si fuera un charquecito deshecho, diremos nosotros, se las denomina los músculos pectíneos o pectinados. Estos van a contener el sistema de conducción del corazón, pero además se van a proyectar hacia la orejuela o auriculilla del lado derecho, que hemos dicho que iba a tener una forma triangular, y se van a introducir estas fibras así gruesas hasta acá. Tienen gran capacidad de contracción, siendo que la orejuela o auriculilla puede reservar una cantidad extra de sangre, y en el momento que el corazón necesite contraer, impulsar esa sangre nuevamente a la circulación general. Esa es la pared lateral. La pared septal me va a mostrar esta fosa, se llama la fosa oval. Tiene un contorno que se le denomina el limbo de la fosa oval, y es el vestigio del agujero de Bottal o del agujero oval que en la vida embrionaria permitía la comunicación de la sangre existente entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Son esos los detalles que estoy encontrando en la aurícula derecha. Si hay dudas, y si no, por favor, continúa. Todos se han dormido. A ver, ya que todos se duermen, veremos qué dicen. Ventrículo derecho. Para el ventrículo derecho voy a hacer un corte similar y voy a encontrar diferentes elementos. Primero, voy a dividir esta cavidad, la aurícula derecha, en dos cámaras. Una cámara vinculada con el orificio de la aurícula, la vamos a llamar cámara auricular,
que sería la cámara de entrada, y una cámara de salida, que va a ser la cámara que se dirige hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, vamos a llamar a esta cámara la cámara arterial. En el corazón del lado derecho, principalmente, voy a encontrar una suerte de músculos de diferentes tipos. El primer tipo de estos van a ser como si fueran unas columnas. Por eso se las llama columnas carnosas o trabéculas carnosas de primer orden, las llamaremos nosotros, que son largas, que van a, en sus vértices se van a fijar estas cuerdas tendinosas que están soportando, sujetando a las valvas del corazón. Voy a encontrar otras trabéculas carnosas de segundo orden denominadas que se van a disponer como puentecitos, que se están dirigiendo desde, hay una principalmente, se llama la trabécula septomarginal, que se dirige desde la base del pilar medial hasta la base del pilar anterior. Es esta, digamos, la de importancia porque está conteniendo la rama derecha del haz auriculoventricular o haz de His. Y el resto de fibras musculares que son las de tercer orden, que son levantamientos que encuentro en las paredes ventriculares, ¿ya? Una cresta que me separa la cámara arterial de la cámara auricular, que es la cresta supraventricular, que asociada al pilar septal y a lo que representa la trabécula septomarginal, me forman el límite entre la cámara arterial y la cámara auricular. Entonces voy a encontrar primero 3 trabéculas carnosas de primer orden. Una en la pared septal, una en la pared anterior y una en la pared posterior, por lo tanto se llama pilar septal, pilar anterior, pilar posterior. Una trabécula de segundo orden que se llama la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular como elementos que encuentro dentro de lo que es el ventrículo derecho. Si no hay dudas, seguimos. La aurícula izquierda, por su parte, me va a venir a presentar otros elementos. Su pared superior es lisa, no hay más detalles. Su pared inferior también es lisa, no hay más detalles. Su pared anterior me muestra el orificio aurículo-ventricular izquierdo. Su pared posterior me muestra la terminación de las 4 venas pulmonares, 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechas, 2 izquierdas. Su pared lateral me muestra el orificio de entrada a lo que representa la orejuela o auriculilla del lado izquierdo, con músculos también pectinados, y su pared septal me muestra una fosa más pequeña que la fosa oval, que se llama la fosa semilunar, que tiene también un contorno o limbo, que es el limbo de la fosa semilunar, como detalles de la aurícula izquierda. El ventrículo del lado izquierdo, mucho más grueso en sus paredes, solamente me muestra pilares de primer orden, trabéculas carnosas de primer orden que están fijando cuerdas tendinosas y estas cuerdas tendinosas se están fijando a las valvas del corazón, ocluyendo o cesando lo que se presenta el orificio aurículo-ventricular del lado izquierdo. Eso representa la distribución o conformación de las cavidades izquierdas. ¿Alguna duda? No, doctor. Un minutito. Ya, perfecto. Disculpen, continúo. Ay, espera, ¿dónde está? Aquí está. Espero que sigamos con la presentación. En esta otra diapositiva volvemos a ver lo que representa la conformación del ventrículo, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Si bien es más grueso, tiene mucho endocardio y tiene mucho engrosamiento en sus paredes, vamos a ver nosotros que en el ventrículo del lado izquierdo encuentro las trabéculas carnosas proyectándose hacia las valvas, pero no hay más detalles, digamos, que destaquen acá. Simplemente estas trabéculas carnosas, uno en la pared anterior, anteromedial, y otro en la pared posterior, posterolateral, unido a través de cuerdas tendinosas hacia estas valvas del corazón. Valga decir y recordar simplemente que en el ventrículo del lado derecho tenía 3 paredes, anterior, posterior y septal.
tenía tres valvas, anterior, posterior y septal, y tres grupos de pilares del corazón, uno anterior, otro posterior y otro septal. Tres paredes, tres valvas, tres pilares, mientras que en el lado izquierdo encuentro solo dos paredes, anteromedial y posterolateral, dos grupos de valvas, anteromedial y posterolateral, y dos grupos de pilares, anteromedial y posterolateral, que a través de las cuerdas tendinosas están fijándose a estos orificios del corazón. Sí voy a encontrar también cámaras. Una cámara que está justo en relación con el orificio aurículo-ventricular, que es la cámara, también diremos auricular, que es la cámara de entrada, y una cámara de salida que se está dirigiendo hacia lo que se presenta el tronco de la arteria aorta. Es esta cámara, y a esta cámara se llamaría la cámara arterial. Son los dos grupos de cámaras que encuentro en este nivel del corazón. Si hasta ahí no hay dudas, continuamos con lo que se presenta su vascularización. En la vascularización del corazón vamos a encontrar la conformación de dos grandes arterias que están encargadas de vascularizarme a este corazón. Las dos se llaman las arterias coronarias. Una es la coronaria derecha, otra es la coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha va a originarse de lo que se presenta el seno valvular derecho, ¿ya? De este seno valvular derecho, que ya lo hemos conocido, que está a nivel del anillo fibroso del corazón, va a salir la arteria coronaria derecha. Se va a dirigir por el surco aurículo-ventricular derecho del corazón hasta el borde derecho o la cara derecha del corazón. Ahí gira hacia la cara posterior. Si lo damos la vuelta al corazón, lo vuelvo a ver acá, se dirige por delante de lo que se presenta la vena cava inferior, y llegando a nivel del surco coronario, se va a doblar y se va a dirigir por el surco interventricular inferior hasta casi el vértice del corazón, anastomosándose en muchas oportunidades con lo que se presenta el interventricular anterior. Durante su trayecto se reconoce varias arterias que desprende esta arteria coronaria. Las primeras van a ser hacia la aurícula, son ramos auriculares. Las segundas van a ser hacia los ventrículos, como ramos ventriculares. Las ramas auriculares van a ser esta, que es la auricular anterior, la auricular derecha, que correspondería a esta, y en la cara posterior ramitas para la aurícula derecha, que son las auriculares posteriores. Tres auriculares, anterior, derecha y posterior. Mientras que ramos ventriculares va a desprender una arteria que se llama la arteria del cono arterioso, le llamaba Zubier, o arteria arteria de la arteria pulmonar. Suena repetitivo, pero es así, que me vasculariza la región de origen de la arteria pulmonar. Ramos ventriculares derechos, la más larga, diremos quizás la más importante, la marginal derecha, y en la cara posterior, la interventricular posterior. Las ramas auriculares, la primera es la que adquiere importancia, la anterior, porque me está jugando la cresta terminal, el surco terminal, y lo que estaría correspondiendo a el marcapaso del corazón. Su rama lateral y posterior me están indicando las paredes laterales del corazón, dando la dominancia al corazón por estar vascularizando el nodo sinusal. Sus ramas ventriculares, la rama derecha es la más gruesa y la más importante por vascularizarme la mayor parte del borde derecho del corazón. Y la interventricular posterior, que corresponde a esta, como vemos acá, va a dar ramos ventriculares y ramos que perforan hacia adentro, que son septales o perforantes, siendo la segunda perforante la de importancia porque me está vascularizando el nodo aurículo-ventricular. Quiere decir que la arteria coronaria derecha me está irrigando tanto el nodo sinusal como el nodo aurículo-ventricular. Por otro lado, y por el otro lado, voy a encontrar esta que representa la arteria coronaria izquierda, que originándose del seno valvular izquierdo se va a dirigir por detrás de la arteria pulmonar hasta el surco aurículo-ventricular. Ahí se va izquierdo, ahí se va a dividir en una arteria que se llama la interventricular anterior y otra que se da la vuelta hacia atrás, que es la arteria circunfleja. La interventricular anterior va a desprender ramos ventriculares, suele desprender la arteria del cono arterioso o la arteria de la arteria pulmonar, anastomosándose con la del lado opuesto, va a desprender ramos ventriculares en numerosa cantidad y terminando en una arteria que se llama la arteria
interventricular anterior que llega al vértice del corazón, se da la vuelta y se anastomosa con la interventricular posterior, rama de la coronaria derecha. No siempre se da esta anastomosis, pero cuando se da, forma una vía alterna de desvascularización. La arteria circunfleja es la que va a desprender las arterias auriculares, tanto anterior, izquierda como posterior. Además, desprende la arteria marginal izquierda, que es la de mayor volumen de sus ramas, y termina dando algunos ramitos ventriculares para el ventrículo del lado izquierdo, asegurándome de esta forma lo que representa la vascularización del corazón. En venas, se va a venir a conformar una vena importante que sería la vena interventricular anterior, que recoge la sangre de la cara anterior del corazón, llega a nivel del surco coronario, gira, se da la vuelta y transforma su nombre a vena coronaria mayor. Recibe la vena marginal izquierda, ¿ya? Y recibe la vena oblicua de la aurícula izquierda, engrosándose previamente a la recepción de esta, ya cambiando de nombre como vena coronaria mayor, a lo que representa el gran seno coronario. Es a este seno coronario donde está terminando la vena cardíaca media, que sería esta, y la vena cardíaca menor, y todas estas van a venir a terminar como sistema venoso del corazón en lo que representa la pared inferior o inferior y medial de lo que corresponde a la aurícula derecha, terminando o drenando toda la sangre venosa del ventrículo izquierdo desde su cara posterior, del ventrículo derecho desde su cara anterior y de la cara posterior de ambos ventrículos, siendo que las venas tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho suelen terminar directamente en la aurícula derecha a través de unos pequeños orificios que se los suele llamar las foraminas, que están drenando la sangre venosa de este ventrículo a la aurícula derecha. Eso corresponde a la vascularización del corazón. En esta diapositiva puedo ver cómo está la inervación del nodo sinusal, viendo que la segunda perforante rama de la coronaria derecha es la que principalmente me la está irrigando. El resto de la rama el haz de His, su rama derecha y la rama izquierda están vascularizadas por ramas de la arteria interventricular anterior que está discurriendo, por lo que representa la cara anterior del corazón. Bien. Por último encontramos, ahí vimos las venas y ya en su conformación, los linfáticos del corazón que van a ir a drenar. Diremos que dentro del corazón como vasos linfáticos existen muy pocos, simplemente algunos en lo que estaría correspondiendo la cava inferior o las arterias pulmonares. Dentro del corazón no hay vasos, ganglios linfáticos. Encontrándose los ganglios linfáticos del corazón en los ganglios del ilio pulmonar, que corresponderían a estos, o en los ganglios intertraqueobronquiales que estarían en la bifurcación de la arteria, de la tráquea en el momento de estar bifurcándose en sus dos bronquios. Y bueno, aquí algo de aplicación clínica, donde estamos viendo la arteria interventricular anterior, que correspondería a esta, y su rama circunfleja. Y esta sería la coronaria del lado derecho, que se está volviendo en interventricular inferior, vascularizándome la cara inferior del corazón. Coronaria derecha, ya la vimos con sus ramos auriculares, ventriculares, la arteria marginal del lado derecho, y se vuelve posterior prácticamente para vascularizarme el surco interventricular posterior. Aquí la coronaria izquierda con su arteria interventricular anterior, ramos ventriculares, y la arteria circunfleja que daba la marginal del lado izquierdo y se volvía interventricular posterior. ¿Cómo se inerva el corazón? Vamos a hablar de inervación extrínseca, que es la inervación a través de un plexo que se llama el plexo cardíaco. Este plexo va a venir a inervarme y llevar fibras nerviosas solo hasta el nodo sinusal, hasta el surco terminal de His. ¿Cómo viene? Fibras de lo que representa el ganglio simpático medio e inferior van a desprender numerosas fibras que van a terminar en un pequeño ganglio que está debajo del callado de la aorta. Ganglio cervical medio e inferior son ganglios paravertebrales. Estos van a dar sus fibras hacia un ganglio prevertebral que se llama el ganglio estrellado, tanto del lado derecho como izquierdo. Esas son las fibras simpáticas. Las fibras parasimpáticas vienen del nervio vago, que al entrar al tórax va a desprender nervios cardíacos superiores.
Estos nervios cardíacos superiores, después del ganglio estrellado, se van a dirigir al nodo sinusal del corazón, inervándolo. Una vez que llegan al nodo sinusal, ya los nervios no ingresan en sí dentro de lo que se presentan las fibras cardíacas del corazón, sino que dan su descarga al nodo sinusal del corazón, el cual a través de las fibras internodales va a transportar el impulso nervioso desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular como único elemento va a pasar el trígono fibroso del corazón como haz de His, se va a dividir después en la rama derecha y en las dos ramas izquierdas, anteromedial y posterolateral del haz de His, y posteriormente en fibras de Purkinje que se están distribuyendo en el resto del corazón para completar la inervación de este corazón con este sistema de conducción del corazón. Acá puedo ver el nodo sinusal, las vías internodales, el nodo auriculoventricular, la rama derecha del haz de His y las fibras de Purkinje. Cabe destacar que esta rama derecha del haz de His está pasando por lo que representa la trabécula septomarginal. Mientras que en el lado izquierdo se va a dividir en una rama anteromedial y otras ramas posterolaterales que terminan de darme las fibras del sistema de conducción del corazón que nosotros hemos visto. Si nos vamos a un resumen de este sistema de conducción, vamos a decir que con color rojo, el simpático, a través de las fibras cardíacas superiores y cardíacas inferiores, van a llegar a lo que representa el plexo cardíaco, el ganglio semilunar. Y de este ganglio semilunar, con rojo todavía, las fibras simpáticas llegan principalmente al nodo sinusal. Lo parasimpático de color azul acá va a venir a través de los nervios cardíacos superiores o cervicales superiores, también al plexo cardíaco y de ahí al nodo sinusal. De este nodo al resto del corazón para darle la inervación respectiva a estas formaciones nerviosas que nosotros estamos encontrando. Una vez conocido el corazón, vamos a decir que se va a proyectar un área cardíaca y áreas que me están indicando dónde voy a auscultar el corazón, lo que es la anatomía de superficie. Voy a encontrar lo que la proyección del latido de la valva aórtica según la dirección de su callado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Ya? La válvula pulmonar la estoy proyectando en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. La valva tricúspide le estoy auscultando en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y la válvula mitral casi siempre en la línea medioclavicular, quinto espacio intercostal. Son los 4 focos o los 4 puntos de auscultación que estoy encontrando dentro de lo que representa la pared torácica para la auscultación del latido cardíaco. No sé si hay dudas, y si no, veríamos. ¿Habrá alguna duda, jóvenes? Disculpe, doctor, yo tenía una duda respecto a una estructura o una parte del atrio derecho, que era el triángulo de Koch. Si podría explicarlo, por favor. No, creo que no lo menciona en el libro, pero nuestro doctor nos dijo que deberíamos saber. Ahí tenemos criterio que sí, que no. A ver, déjame proyectar. Triángulo de Koch, voy a proyectar. Es un triángulo, antes se hacía un énfasis, diremos, mucho más alto en lo que se presentaba algunos detalles anatómicos que se fueron estudiando durante toda la historia de la misma anatomía. En la actualidad ya hay puntos que no se los considera, digamos, de demasiada importancia o digamos, no es que no sea de importancia, sino relacionados con términos que logren ser más que nada didácticos o pedagógicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos elementos que nunca los vamos a poder llegar a ver con una magnitud así de importancia o poder verlos, digamos, ¿cómo te digo? En toda su magnitud, sino que sabes que están proyectados a ese nivel. Lo que se presenta, se han descrito áreas topográficas específicas para poder intentar localizar algunas estructuras anatómicas.
El triángulo de Koch es una pequeña región que está localizada por encima del trígono cerebral, del trígono cardíaco, justo por encima de lo que representa este pequeño orificio. ¿A qué corresponde ese orificio? Corresponde justamente al punto del trígono cerebral donde está ingresando el haz de His hacia el corazón. El triángulo de Koch es un triangulito que se describe para la localización del nodo de Ashok-Tavara. Hay dos nodos en el corazón que históricamente se los describe. Uno es el nodo de Katie-Flack y el otro es el nodo de Ashok-Tavara. El nodo de Ashok-Tavara está representado por un tendón que se lo llama el tendón de Todaro, uno. Un segundo, que es la válvula, que corresponde a una prolongación de la válvula de Eustaquio y que está en relación con lo que representa este trígono cerebral a este nivel. Si lo estamos queriendo ubicar, es una proyección por encima del trígono cerebral en relación con la válvula de Tevesio y este tendón de Todaro. Permíteme buscar una imagen que me permita más o menos mostrarte acá. Válvula de Tevesio, tendón de Todaro y parte del trígono cerebral. Este sector está reconocido como el triángulo de Koch, lugar de proyección de lo que representa el nodo aurículo-ventricular o nodo de Ashok-Tavara. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Listo? Koch. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya, por el día de hoy quedamos acá. El día de mañana estamos completando con otra clase más. Los esperamos a las 6 de la tarde para ir completando las diferentes descripciones. No lo queremos hacer muy pesado para que vayan repasando ustedes lo que hemos avanzado y que se pueda avanzar por lo menos en 3, 4 temas más seguros de lo que estamos avanzando. Si no hay dudas más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. El día de mañana, misma hora, 6 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Hasta luego.